Hola a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, hola, buenos días. Entonces daremos inicio a este webinar que se llama Determinando los Order Blocks del mercado. Entonces me presento, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Gerena y soy analista de Distrito Financiero. Am, y bueno, entonces vamos a comenzar con este tema. Vamos a ver cinco cosas en este webinar. El primero es el concepto y características del order block. Segundo son las partes sensibles del mismo. Tercero, cómo identificarlos. Cuarto, cuál order block usar, porque vamos a encontrar varios. Y quinto, un ejemplo en plataforma que lo vamos a ver en TradingView. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues está en el chat y la sección de preguntas y respuestas. Entonces, comencemos primero con la definición y características. Yo creo que para las personas que usan análisis técnico en algún momento ya comenzaron a escuchar este término de order blocks. Pero entonces vamos a ver por qué es importante. Entonces, lo primero es definirlo. Y un order block se define como un bloque de órdenes. Digamos que es un área en donde se va a concentrar varias órdenes limitadas esperando a ser ejecutadas. Es decir, recordemos que las órdenes limitadas, imaginemos que esto es un order block, ¿no? Las limitadas nos dicen que cuando llegue a este punto nosotros esperamos que el precio haga así y nosotros activamos. O, pues en el caso contrario, que queramos una venta, que el precio haga esto en este nivel y se devuelva. Eso significa que varias órdenes se van a activar en esta zona, por lo cual lo hace una zona bastante importante. Como lo comenté, pues es un concepto utilizado en análisis técnico y es, ¿por qué va a ser importante? Porque en estos puntos se va a generar un desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque significa que el precio en ese punto no logró cotizar en esa parte, ay, perdón, se pasó. No logró cotizar en esa parte. Entonces, cuando nosotros decimos que es importante o bueno, que el precio va a llegar a ese punto otra vez es porque no lo ha cotizado y necesita ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay varias aperturas de órdenes. Entonces decimos que hay un fuerte desequilibrio, por eso va a ser una zona que nos va a interesar bastante. Ahora veamos un poco de sus características. Entonces, em, Entonces vamos a encontrar varias características. La primera es que hay una zona de acumulación o distribución. Entonces, como lo dijimos ahorita, los order blocks son una zona en donde se acumulan órdenes de compra o venta de manera significativa y el mercado está dispuesto a operar bastante esta zona. ¿Listo? Sin embargo, pues se genera digamos, ese desequilibrio porque ya sea para compras o para ventas, no se ha cotizado. ¿Listo? Ahora, rompimiento y retesteo. Esto se da cuando hay un rompimiento brusco del precio, seguido por un retroceso, un retesteo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un order block, lo que nosotros queremos, o sea, para nosotros poder entrar en esta posición, vamos a querer que haya un retesteo o en una confirmación de que nosotros digamos, el precio no va a continuar y no se lo va a saltar, sino que va a llegar a tocar y continuar con la tendencia que nosotros queríamos. O bueno, en el caso del bajista, va a llegar y cotizar y continuar. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos retesteo de la zona. Entonces, cuando el precio haga retesteo, pues generalmente lo va a hacer en una zona de order block. ¿Por qué? Porque es de importancia. Y esto, cuando nosotros decimos, ok, lo confirmo, vamos a poder decir que el order block, digamos que tiene validez. ¿Listo?
Si el order block es roto con impulso, nosotros decimos aquí ya, o sea, literalmente como una zona de soporte y resistencia. Decimos que no tiene mucha validez, que el precio no lo respetó y que no logró tomar la liquidez que necesitaba para continuar con la tendencia. ¿Listo? La siguiente característica es que funcionan como resistencias o soportes. Entonces, justamente, pues, en concordancia con lo que dijimos ahorita, entonces puede actuar como una zona de soporte o resistencia. Y pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, que nosotros digamos como, ok, rompió el precio. Imaginemos que el precio no respetó el order block, así como si fuera un soporte o una resistencia, en este caso sería un soporte. Cuando el precio vuelva a subir, lo va a tender a respetar. ¿Listo? No se sabe exactamente en qué periodo va a pasar, pero lo que sí sabemos es que funciona de la misma manera que un soporte y una resistencia. Volumen y tiempo. Entonces, pensemos que entre más operaciones haya en el order block, pues más importante va a ser o más em, relevancia va a tener para el precio, ¿listo? Entonces más lo va a tender a respetar, más lo va a tender a buscar, más lo va a tender digamos que usar para impulso, para continuar con la tendencia, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es el tiempo. Entonces pensemos en las temporalidades. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros hablemos de un order block en temporalidades de 1 hora a que hablemos de un order block en temporalidades de 4 horas, de 1 hora. ¿Por qué? Porque las tendencias principales son más fuertes que las que son al corto plazo. ¿Listo? Por ejemplo, los order blocks en tendencias de 15 minutos, 30 minutos, pues no va a tener una misma relevancia y probablemente no vayan a funcionar. Es exactamente lo mismo que cuando nosotros vemos resistencias y soportes. Am, Listo. Y finalmente, reversión o continuación. Entonces, como les comentaba, el precio puede llegar a respetarlo o puede llegar a romperlo. ¿Listo? Entonces, lo más probable es que haya una reversión. ¿Sí? Cuando tenemos un order block importante en temporalidades grandes, lo más probable es que haya una reversión. Sin embargo, puede llegar a pasar que haya una continuación. Y como les comentaba, la continuación se da cuando el precio evidentemente no logra tener la liquidez suficiente pues, para continuar con la tendencia que venía teniendo. Ahora vemos las partes sensibles. Entonces nosotros, los order blocks se hacen a partir de la última vela. Bueno, o sea, ya se los voy a mostrar gráficamente, pero es la vela anterior al movimiento que nosotros veamos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, vamos a coger el cuerpo de la vela en conjunto con sus sombras. ¿Listo? Y esta va a tener unas partes. Entonces, recordemos que el 50% es súper importante en cualquier cotización del precio. Entonces, en este caso tenemos el 50% de la vela, el cual es considerado la entrada óptima del order block, es decir, nosotros quisiéramos entrar ahí. Entonces, OT es Optimal Trade Entry, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos ponerla acá, pero generalmente, o lo que más se recomienda es ponerlo pues al principio. Ahora, bueno, vamos a ver la vela alcista y bajista. Entonces, la apertura de la vela me habla de la entrada de las institucionales, es decir, las personas con mucho capital en el mercado entran en este nivel. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Eso me va a representar un movimiento del precio. ¿Listo? Eso me va a dar el impulso que yo estoy buscando después del order block. En este caso tenemos un order book bajista, entonces, ¿qué significa? Que nosotros esperamos que el precio pues está acá, ya hizo su caída, llegue, toque y se devuelva, ¿listo? Que sea para abajo. Entonces, el mínimo de la fecha me va a determinar el inicio del imbalance que se crea en el precio. Entonces, cuando hablamos del imbalance, me va a hablar de lo que les comentaba ahorita. Es un precio que no se ha cotizado. Entonces, la idea es que el precio tenga que volver ahí. ¿Listo? En el caso del alcista, tenemos las mismas posiciones. Entonces, primero el 50% de la vela, que es la entrada óptima al order block. La apertura me da la entrada de los institucionales, es decir, los que me van a dar el movimiento. Y en este caso, pues estamos hablando del máximo de la mecha, que determina el inicio del imbalance que generó el precio. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. No sé si hasta hay alguna duda, pregunta,
comentario. Listo, súper. Entonces, como les comentaba, es la última vela que me dio el impulso. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos un order block, luego viene un movimiento brusco. ¿Por qué? Porque es la entrada de capitales grandes, lo que nosotros aquí llamamos entrada de los institucionales. ¿Listo? Entonces, en este caso que tenemos un order block bajista, nosotros decimos, ok, ¿cuál fue la última vela con la dirección contraria? Entonces aquí estamos diciendo que la tendencia es bajista, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el movimiento contrario? Sería alcista. Entonces decimos que la vela verde. Entonces, la última vela verde que me dio el impulso para continuar con la tendencia, entonces es esta. Y como les comentaba, entonces nosotros vamos a tomar cuerpo y vamos a tomar sombras. Ese es nuestro order block. El imbalance, no sé si pues lo conocen, pero el imbalance se genera cuando no hay una equidad entre las compras y las ventas y es un precio que no sea, pues que no ha cotizado el precio, que no ha cotizado el activo. Entonces, cuando se genera un imbalance, nosotros tenemos una formación de tres velas, ¿verdad? Acá tenemos el que me dio el order block, aquí está el impulso o la vela que pues que me llevó el movimiento y pues la continuación. Si notan que la sombra de la primera vela y la sombra de la tercera no se tocan en este espacio, eso se conoce como imbalance. Y el imbalance nosotros vamos a decir que es una zona que el precio va a venir a cotizar de nuevo. ¿Por qué? Porque hay mucha liquidez. Recordemos que el precio necesita liquidez para poder continuar con su tendencia, ya sea alcista o bajista, y va a venir a cotizar esas zonas en donde pues hay bastante liquidez. Entonces, nosotros determinamos, como les dije, la última vela con la tendencia contraria al impulso que nosotros estamos buscando. Entonces, ahí nosotros determinamos cuál es nuestro order block. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿O para qué nos sirve el order block? La idea es que cuando nosotros tengamos esto, el precio va a seguir cotizando, ¿verdad? O va a seguir para abajo, bueno, va a seguir haciendo sus movimientos. Cuando el precio vuelva y toque, lo más probable, y lo que les comentaba anteriormente, lo más probable es que se devuelva, va a tocar y va a devolverse. Entonces aquí es donde nosotros, por ejemplo, como operadores, vamos a poder poner una límite, una sell limit. Entonces ahí nosotros entramos en una operación y para eso sirven básicamente los order blocks. Ahora, veamos una tendencia alcista. Entonces aquí decimos que, ok, tenemos el movimiento de esta vela. Esta es la vela que nos da el impulso, nos da el movimiento y es la entrada de los institucionales. Acá tenemos la segunda vela y aquí se nos crea un imbalance. Entonces, también otra forma de definir el order block es la vela anterior al imbalance. Entonces, si aquí tenemos el imbalance, la última vela con el movimiento contrario es esta. Entonces, tomamos sombras, cuerpos y tenemos el order block alcista. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí es lo mismo. Digamos que el precio va a estar cotizando por acá arriba. En su momento va a llegar, va a tocar y se va a devolver. Para lo cual nosotros vamos a buscar un buy limit. Aunque como les comentaba anteriormente, la idea es que hayan retesteos. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en un ejemplo, digamos con el euro dólar. Em, pero eso es como el concepto del order. La idea es que nosotros podamos tomar posiciones más exactas y además de exactas que sean confirmadas. Entonces entrar más seguros al mercado. ¿Listo? Ahora, ¿cuál order block usar? Entonces nosotros vamos a poder encontrar order blocks en cualquier parte. O sea, si se fijan, por ejemplo, aquí hay uno, am, aquí hay otro. O sea, donde ustedes vean zonas de liquidez, hay order blocks. El problema es identificar cuáles. Entonces, no sé si han escuchado la estrategia de Smart Money. Smart Money es una de las más, pues, las que está tomando tendencia ahorita para operar en el mercado. Y lo que nos dice esa estrategia es los más importantes son los extremos del fractal. Entonces recordemos que es un fractal, el impulso y el retroceso. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles sí usar? Generalmente los que vamos a usar son los extremos de nuestro último impulso. ¿Listo?
¿Por qué? Porque el precio va a tener que llegar a esa posición. ¿Por qué? Ya sea que nosotros estamos en una tendencia alcista, digamos que estamos acá, aquí hay un order block y aquí hay un order block. ¿Listo? Entonces, el precio va a tener que coger acá mínimo la liquidez, ¿verdad? Ahora, ¿hasta cuándo se va a devolver? Bueno, eso depende de lo que nosotros veamos. Puntos importantes, el 50% y el 100%. Y bueno, esto es como un 90% del fractal. Entonces, en estos puntos nosotros queremos hacer la entrada óptima pues para las compras en este fractal para cuando haga el nuevo máximo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, los puntos extremos son los más importantes. ¿Por qué? Porque en algún momento el precio va a venir a recoger liquidez allí. Entonces, en este caso que tenemos una tendencia alcista, fíjense que mi order block funcional en este momento, hoy el más importante es este, el de arriba. ¿Por qué? Porque es el extremo del fractal. Este es mi último fractal, desde acá hasta acá. Entonces ahí tenemos nuestro fractal, aquí tuvo un retroceso, todavía no se ha roto la estructura, todavía seguimos como si esto fuera un retroceso. Entonces este impulso me dejó un order block acá. Entonces fíjense cómo el precio se devolvió, me rompió estructura aquí rompiéndome este mínimo, lo tocó, apenas lo liquidó y volvió otra vez. Acá nosotros deberíamos entrar en ventas porque estamos en un retroceso, ¿verdad? Entonces fíjense cómo se hubiera cumplido perfecta esta posición. Esto es una entrada por confirmación y es la entrada con menos riesgo que nosotros podemos hacer en el mercado. ¿Listo? Entonces por eso es bastante funcional este order. Ahora miremos uno que no tanto o cuando nosotros podemos decir, ok, no es tan importante este order. Entonces, fijémonos en este. Entonces acá nos habían dejado un order block, ¿verdad? Aquí hubo un cambio de estructura y es bajista. Listo. ¿Por qué este order block sin antes yo llegar allá? Imaginémonos que estamos en esta posición, en esta línea punteada, y no ha pasado esto, que lo rompe. Entonces, ¿por qué nosotros decimos no es tan importante? Porque fíjense que el precio siempre va a buscar liquidez por arriba o por abajo. ¿Listo? Por arriba o por abajo, ¿para qué? Para continuar con su tendencia. Entonces, en este order block, fíjense cómo esta piscina de liquidez fue liquidada acá. O sea, esa liquidez ya fue recolectada. Y esta piscina de liquidez que se hizo acá se terminó de liquidar acá. Es decir, el precio ya no tiene liquidez por debajo. Como no tiene liquidez por debajo, pues no hay razón para que yo vuelva a esa zona, que es lo que hablábamos, por ejemplo, lo del imbalance. ¿Por qué el precio al final en el imbalance sí vuelve? ¿Por qué vuelve a esta zona que nosotros vemos acá? Precisamente por eso, porque hay liquidez que vamos a sacar. Pero entonces, como ya por debajo no tenemos liquidez, nosotros vamos a decir, lo más probable es que este order block rojo que nosotros vemos acá no sea respetado y evidentemente el precio lo que hace es romperlo. ¿Listo? Sin embargo, ¿este por qué era respetado? Bueno, porque teníamos liquidez por acá, teníamos liquidez por acá, teníamos liquidez por acá. Entonces, fíjense cómo el precio estaba rompiendo esas zonas de liquidez. Miren cómo las va rompiendo, miren cómo va. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros digamos, un order block es válido, es principalmente porque están los extremos de los fractales, como este, de mi último fractal. Y segundo, porque el precio todavía tiene liquidez por recoger, ya sea arriba o abajo de ese fractal. ¿Listo? ¿Hasta hay alguna duda, pregunta, comentario? Claro, entonces Facundo nos hace una pregunta. Todos estos conceptos se respaldan por la volatilidad de las noticias, ¿correcto? No siempre, entonces ahí recordemos algo importante. Al corto plazo, las instituciones, como manejan grandes volúmenes operativos, pues van a poder manipular el precio, la verdad. Pero sí, tienen que ir con las fundamentales a largo plazo, porque si no ellos perderían en algún punto. O sea, a pesar de que ellos tienen mucho volumen operativo acá en el mercado, lo cierto es que no son el 100% del mercado. Entonces, al final, ellos tienen que salir a operar. Estos, acuérdense que son CFDs, que son contratos por diferencial de precio.
Entonces, al final los brokers tienen que ir a cotizar eso en el mercado afuera. Entonces, en el corto plazo sí se pueden modificar, pero tienes razón, los fundamentales me ayudan a respaldar todo esto a largo plazo. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda o pregunta? ¿No? Listo. Entonces, veamos un ejemplo en trading. Entonces, ¿cuál es el más fácil? El euro dólar. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el gráfico de 4 horas. ¿Y cuál es mi último fractal? Entonces, si nosotros vemos a largo plazo, ¿cuál es la tendencia actual del euro dólar? Entonces, si yo veo, aquí teníamos una tendencia bajista, pero acá por abajo hubo un cambio de tendencia, ¿verdad? Porque me rompió mi último máximo. Entonces, aquí yo digo, ok, comienza una tendencia alcista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería mi último fractal? Mi último fractal es este, ¿verdad? Entonces aquí tengo mínimo y este posiblemente es un nuevo máximo. Entonces esa sería mi zona de trabajo. Entonces yo me voy a ir a 4 horas para ver un poquito mejor. Entonces ubicamos primero los extremos del fractal. ¿Para qué? Para ubicar los order blocks más importantes. Entonces, si aquí tenemos mi máximo, aquí tenemos el máximo, si ahí están iguales, y aquí tenemos el mínimo. Entonces, ¿cómo dijimos que podíamos identificar el order block? Es la última vela de la tendencia contraria al impulso que nosotros estemos viendo. Entonces, digamos, de acá hasta acá es impulso alcista, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi última vela contraria? Tiene que ser bajista y tiene que darme el impulso. Fíjense que es esto. No sé si ahí se ve bien. Fíjense, es esta. Entonces, la vamos a marcar. Pero, listo. Entonces, más o menos ahí nosotros vamos a encontrar nuestro order block de abajo. Listo. Ahora vamos a encontrar el de arriba, o cuál va a ser mi order block arriba. Entonces, fíjese, el movimiento bajista comienza acá. Entonces, ¿cuál fue esa última vela que me dio ese impulso? Que es esta. Cuando es muy pequeña vamos a coger dos, porque es que igual estamos hablando de 4 horas. Estamos hablando de 4 horas, pues bueno, es complicado que nosotros eh, tengamos unas tan pequeñas, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya tenemos la posición de nuestros últimos, de nuestros fractales, de nuestros order blocks principales en nuestro último fractal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que es probable que el precio venga a sacar liquidez de esta parte para tomar un nuevo impulso. ¿Por qué? Nosotros todavía no tenemos un quiebre de estructura en temporalidades diarias. Por eso nosotros seguimos pensando en compras. Todavía estamos pensando en compras. ¿Listo? Entonces, el precio, digamos, si nosotros mandamos Fibonacci, acaba de romper el 50%. Fíjense. Hace poquito rompió el 50%, está por el 60%. Ahora, uno dice, ok, ¿cuándo quiero entrar al mercado? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de order blocks. Sin embargo, los order blocks ustedes miran, pero bueno, order blocks hay varios. Por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro. Bueno, este ya lo liquidó. Entonces, decir como, ok, ¿cuál es el que yo quiero? Entonces hay que revisar los imbalances, qué tan profundos son. Por ejemplo, este es bastante fuerte. Si nosotros dijéramos una entrada óptima, podría ser esta, que es más o menos justo cuando nosotros vemos Fibonacci, es en el 78%. Entonces recordemos que las entradas óptimas por Fibonacci está entre el 70% y el 90% más o menos.
Entonces, em, nosotros pudiéramos encontrar por orden de bloque, ya teniendo en cuenta este, podría ser este. Sin embargo, no lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el movimiento es grande, nosotros vamos a esperar que el precio llegue hasta acá. Hay demasiada liquidez expuesta con la cual el precio podría llegar a tener un impulso mayor. ¿Listo? Entonces, este sería, por ejemplo, nuestra entrada. Si nosotros viéramos, el precio llega hasta acá, hace así, rebota y vuelve a tocarlo, nosotros entramos en compras, básicamente. En este caso, ¿cuáles podrían ser mis objetivos? Pues depende. Entonces puede ser el último máximo que me haga, importante. Y mi objetivo final a largo plazo debería ser el order block de arriba y sería la parte inferior en este caso. ¿Listo? Pues la parte más cercana al precio. Am, listo, no sé si está ahí alguna duda, pregunta. Este sería como el ejemplo ya en gráfica. Recordemos que esto es pura acción del precio, ¿no? No necesitamos indicadores, sino pues conocer los conceptos claves para poder aplicarlo. ¿Listo? No, no hay dudas, preguntas. Bueno, entonces creo que ya sería el webinar por hoy. Bueno, entonces nosotros somos de Instituto Financiero, hacemos cursos de trading, newsletter, webinars, clases personalizadas. Nos puedes inscribir acá o estas son nuestras redes sociales. Los invito a que vean el live de los lunes que nosotros hacemos por YouTube. Es bastante parecido a lo que les acabo de decir, pero pues claramente más aplicado a lo que es el mercado y se usa mucho estos conceptos claves. Em, y ya, nada, que tengan feliz día.